Estamos en el contexto de la celebración de la Cena del Señor y cuando me pidieron pues que trajera la palabra de Dios y sabiendo que esto iba a ser así, pues mi mente se fue rápidamente a algún pasaje que reflejara lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y es en ese sentido que mi corazón se fue al Salmo 69, que es donde quisiera que nosotros reflexionáramos en la mañana de hoy, y de manera muy particular los versículos 20 y 21. No sé cuántos aquí puedan ser seguidores del Mesías de Handel, pero una de las cosas que hizo Handel fue componer ese oratorio basado en textos bíblicos que fueran narrando la historia del Mesías. Y hay una historia, uno de esos textos que él escogió, que fue precisamente este para expresar lo que vivió Cristo en la cruz. Y es sin embargo del Salmo 69. Y como veremos es un salmo de David, pero que hace referencia a Cristo. Y dice el salmo: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y lo que vamos a estar mostrando a la luz de este pasaje es cómo el abandono inmisericordia del que fue objeto Jesús el Mesías se constituyó precisamente en la garantía de nuestra consolación eterna. El tema de la aflicción es un tema que todos experimentamos, tarde o temprano, con mayor o menor intensidad, pero es una realidad para todos nosotros. El hombre nace para la aflicción, dice la Escritura. Pero una bendición que Dios nos da, aún en medio de nuestras tribulaciones, es la bendición de la consolación. Poder ser consolados. Tenemos un dolor y alguien nos consuela. Desde niños nos caíamos y podían venir nuestros padres y consolarnos. Eso no es nada, eso se te quita rápido y ya lo que eran las lágrimas y el gemido pronto se calmaba. Bueno, todos nosotros hemos disfrutado, nos hemos beneficiado de la consolación, no importa la profundidad del dolor que estemos experimentando. Si es una enfermedad, no vienen todas las enfermedades al mismo tiempo. Y Dios nos provee de algún tipo de alivio aún en medio de esos dolores. Si es tristeza por la ausencia de alguien, nos suple de la presencia de muchos otros, amigos y seres queridos. Podemos perder una propiedad, pero Dios nos suple de otras cosas. Siempre tendremos razón para encontrar consuelo en algo. Si tenemos un accidente, podemos dar gracias a Dios porque no perdimos la vida. Si un plano, un proyecto no nos funciona, podemos tener la esperanza de que otro sí funcionará. ¿Cuántas cosas han sido descubiertas o inventadas porque alguien persistió después de muchos fracasos? Pues de así que nosotros venimos y experimentamos muchos dolores. Quizás tú estás aquí experimentando ahora mismo un profundo dolor, pero Dios provee consuelo. Y eso trae paz al alma, tranquilidad al alma, saber que Dios a través de muchos otros nos suple en medio del camino de la aflicción. Pero esa es nuestra porción en esta vida. Dice la Escritura que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué verdad tan gloriosa. Y dice que lo hace para que nosotros podamos consolar a otros cuando están en aflicción. O sea, no es para ti solo esa consolación, es para que tú la compartas también con otros. Y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso está en 2 Corintios 1, los versículos 4 y 5. Hay un proverbio en Proverbios 12, 25, y cito de la Reina Valera, que lo dice de esta manera, en la Reina Valera: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra
lo alegra. O sea, hay razones para traer tristeza al corazón, pero una buena palabra nos levanta. La capacidad, el poder que tiene una buena palabra. Conocemos de la experiencia de Job, todo lo que vivió este hombre de Dios, un hombre justo. Y sin embargo, esa aflicción tan aguda que tuvo. Y aún sus amigos, cuando vinieron a consolarles, ya sabemos qué pasó. Después dice que sus amigos duraron 7 días callados en silencio, sentados con él. No sabían ni qué decirle del tipo de aflicción que había vivido él. Y luego, para colmo, empiezan a acusarle de cosas de lo que él no era culpable. Pero todo eso Dios lo estaba usando para ministrarle a Job. Pero ¿saben qué sucedió? El libro termina con un hombre consolado. No solo por lo que Dios hizo con él, sino también por la consolación de sus amigos. Dice Job 42:11. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y esa es la nota con la que termina el libro. Normalmente nos quedamos con la primera parte, la primera impresión de lo que sucedió, pero hubo consolación. Y parte de lo que por eso hace que un dolor, una aflicción, una tribulación sea difícil, es si nos encontramos solos. Es si tenemos que pasar por esa experiencia solos. La soledad en medio del dolor añade dolor. No tener a nadie que se identifique con nosotros agrava la situación. Por eso el tema que quiero traer es precisamente a Cristo en su dolor, en su tribulación, la más grande aflicción, precisamente solo, la soledad de la cruz. Y ese es el tema que nos plantea el Salmo 69 que leímos. Esa versión de la Reina Valera en ese momento usa estas palabras, por eso lo escogí. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Nuestro Señor estuvo dispuesto a experimentar el abandono y la falta de compasión con miras a obtener nuestra consolación. Pero permítame primero mostrarles cómo el Salmo 69 entra dentro de la categoría de los salmos mesiánicos. Porque yo estoy diciéndoles que este es un salmo que está hablando de Jesús. Sin embargo, fue un salmo que escribió David. David también está hablando de su experiencia. O sea que antes de hablar de la soledad de la cruz, es pertinente que demostremos que es de Cristo que se está hablando. Muchos salmos son la expresión personal del escritor. Por eso tenemos salmos penitenciales, donde el salmista pide perdón a Dios, confiesa sus pecados. Esos salmos no son mesiánicos, porque nuestro Señor no tuvo que pedir perdón por nada. Completamente justo, santo, bueno. Pero nosotros sí nos identificamos con esos salmos, porque aprendemos a pedir perdón junto con el salmista y a esperar la consolación de Dios. Pero también hay salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, entre otros. Pero dentro de los salmos hay algunos clasificados como mesiánicos, porque hacen referencia a la vida y al ministerio del Mesías. Durante toda su vida, Cristo cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento. Y específicamente el día de su muerte, decenas de profecías se cumplieron. Estando en la cruz se cumplieron profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento 1000 años antes, 700 años antes de su cumplimiento. Una muestra de la fidelidad de Dios y de la veracidad de la palabra de Dios. Tenemos como ejemplo el Salmo 2. Ese salmo donde dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ese salmo es aplicado
a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Salmo 16, que dice en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Palabras también citadas en el Nuevo Testamento y aplicadas a Cristo. El Salmo 31, 5 tiene las palabras que se citan en Lucas 23, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Ven? Son textos escritos cientos de años antes de la vida de Cristo y se cumplieron en Cristo. Por eso son llamados salmos mesiánicos. ¿Cómo sabemos entonces que el Salmo 69 es un salmo mesiánico? David está hablando de su experiencia personal. Es un salmo de David, ciertamente. El título que le pusieron en la Reina Valera dijeron que eso es un grito de angustia, el grito de angustia del propio David. Pero también se constituyó en un grito de angustia de nuestro Señor Jesús. David habla de su afrenta, de su confusión, de su oprobio. La experiencia de alguien que está hundido en un lodo profundo, en un agua donde no podía poner pie. Pero es precisamente ese salmo el que nuestro Señor utiliza para expresar lo que fue su propia experiencia. El versículo 4 es citado en Juan 15. En Juan 15, 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Y esa expresión es del Salmo 69 que Cristo está citando en Juan 15. O sea, Cristo mismo usa el Salmo para decir, está hablando de mí. Esa es mi experiencia. La primera parte del versículo 9 del Salmo también se cumplió en Juan 2:17. Cuando él dice, el celo por tu casa me consumirá. De forma que hay evidencia realmente de que este es un salmo mesiánico. Romanos 15:3 dice Pablo, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito en el Salmo, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. O sea que este salmo está hablando de Jesús. Y el siguiente versículo del Salmo, después de eso que yo les acabo de leer, es el versículo 21, que hace referencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y sabemos también de la historia cómo el Señor se rehusaba beber y ser consolado, porque esa era una sustancia que podía calmar sus dolores y cómo Cristo quería estar plenamente consciente de lo que Él estaba viviendo en la cruz, tomando tu lugar y el mío. No quería anestesia. Quería vivirlo todo y experimentarlo todo ese dolor para hacer la redención a nuestro favor. O sea que es evidente que el Espíritu Santo habló del Mesías al inspirar esta porción de las Escrituras del Salmo 69. Y el versículo 20, que es el que más quiero enfatizar, en esa última parte, cuando dice, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Y por eso Händel escogió ese versículo como uno de sus eslabones de esa gran selección de textos bíblicos que formaron parte de esa obra El Mesías, una obra hermosa. Y fue buscando todos estos pasajes que fueran manifestando el cumplimiento en el Antiguo Testamento de la vida de Cristo y luego aún del Nuevo Testamento. Y esta porción que se encuentra justo antes de esa frase de esa esponja con el vinagre que yo les mencionaba, hace referencia a ese momento de agonía que nuestro Señor pasó en la cruz. Según algunas versiones, el versículo 21 dice, me pusieron además. Como uniendo esos dos versículos, el 20 y el 21, el Salmo está enseñando que parte de lo que intensificó el sufrimiento de Cristo fue la soledad de la cruz.
la soledad de la cruz. Y eso me lleva a mi segundo punto. Y es aquí donde entramos en el meollo de nuestra exposición hoy. El Salmo 69 expresa en términos muy gráficos la soledad que Cristo padeció en la cruz. La soledad que Cristo padeció en la cruz. De alguna manera todos nosotros recordamos esa expresión de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y quizás hayas meditado hasta en el significado de esa declaración, cómo Dios el Padre abandonó a su Hijo unigénito, entregándole a padecimiento por los pecados de todos los suyos. Quizás has reflexionado en ese momento que se acercaba a su vida cuando Él está orando en Getsemaní y la angustia de su corazón ante eso que se acercaba, que sudaba grandes gotas de sangre y rogaba 3 veces al Padre que le librara de tener que tomar esa copa. Quizás tú has reflexionado en esa experiencia de Jesús. Pero yo quiero que hoy tú añadas a esa reflexión la soledad de Jesús. No solamente que iba a tener que vivir esta experiencia, ese dolor, esa angustia, es la soledad con que enfrentó esa angustia. Al inicio les decía de la importancia del consuelo en la aflicción. Qué bueno es tener a alguien que nos da una palmada en la espalda. Sin embargo, el Salmo 69 dice que en ese momento no hubo nadie que se compadeciese de Jesús. Y si la soledad intensifica una aflicción, nuestro Señor lo vivió en su máxima expresión. Si ha habido alguien que se haya quedado verdaderamente solo, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se describe lo que el Señor experimentó? El texto habla de la afrenta ha quebrantado mi corazón. Él había sentido el impacto del rechazo y del menosprecio. La tristeza era un gran peso sobre él. Él dice: estoy enfermo, para describir cómo él se siente. Estoy enfermo. Pero no era que tenía diabetes ni un virus, no era. Era la condición en cómo él se sentía en ese momento. Todas las calumnias, todos los reproches habían dejado esas huellas en su humanidad. Nuestro Señor, hombre, verdadero hombre. Y había sentido la actitud con que los hombres lo habían tratado y lo estaba sintiendo mientras estaba ahí en la cruz. Burladores creados por él, que vivían porque él sostenía el aliento de sus almas, y él no hacía nada. El creador, el dueño de sus vidas. Y había pesadumbre en su corazón. Y por eso él dice: mi corazón está quebrantado. Era aquel que estaba sufriendo la miseria de millones de elegidos. Lo que tú y yo debíamos sufrir, ahí estaba él, sufriéndolo en la cruz. Y suma todos los millones de creyentes salvados por gracia, y él cargando con la culpa de todos ellos. Si había alguien que debía ser tratado con compasión, debía ser él. Y sin embargo, estaba solo. Los hombres se compadecen hasta de los animales. Ustedes ven, a veces la gente cuida más a los animales que a la gente. Pero ni Cristo en esa condición recibió consolación. Completamente abandonado, el Hijo de Dios cargando con los pecados de su pueblo. Y dice el texto: esperé compasión, pero no lo hubo. Yo esperé que alguien se compadeciera de mí, pero no lo hubo. Es lo que debió pasar. Esperé compasión, pero no lo hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Desde mucho antes el Señor había empezado a sentir la falta de identificación de los suyos con esos acontecimientos que vendrían. Él les hablaba de su muerte. Recuerden que Él les anunció de su muerte a los discípulos desde antes.
Y los apóstoles mostraban falta de consideración al Señor. Empezaban a hablar de sus propios asuntos. También en Getsemaní, cuando escoge a los más cercanos para que estén con Él, les pide que oren. Y sin embargo, los encuentra durmiendo. No fueron consoladores para su alma. Dice Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y obviamente la narración nos está resumiendo todo lo que está pasando aquí. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar conmigo una hora? Busqué consoladores y no los hallé. Esperé consolación, pero no la hubo. Y de paso, uno a veces lee este texto y no se detiene a ver algo sobre la oración que hay aquí. ¿No pudisteis velar una hora conmigo? Una hora. Cristo esperaba que ellos velaran una hora con Él. Yo creo que muchas veces nosotros abandonamos el trono de la gracia demasiado rápido. Cristo quiere que nos encontremos muchas veces en su trono, tranquilos, orando por los asuntos de su reino y no simplemente estar pidiendo por lo nuestro. En ese momento Él quería que sus discípulos se identificaran con Él y su situación, orando con Él. Y no lo hubo. A pesar de estar con sus 3 colaboradores más cercanos, hubo una especie de soledad que él experimentó. Spurgeon escribió El Tesoro de David. Quizás muchos de ustedes conocen y lo han leído. En esta porción dice Spurgeon: para un espíritu sensible como el de nuestro Señor, la punzada de verse abandonado por amados y amigos íntimos fue una punzada particularmente dolorosa, que despertó en él un anhelo de fidelidad y simpatía auténtica, algo que se refleja claramente en la escena de Getsemaní. O sea, está diciendo, lo que se vivió en Getsemaní, se ve algo aquí en este salmo, pero está diciendo, Cristo es de espíritu sensible. Él lo vivió en carne propia. Esa soledad la vivió. Luego viene el momento de la entrega por parte del traidor. Uno de los 12 lo vende. Y nuestro Señor debió sentir eso en su humanidad. Un efecto emocional de la traición de alguien a quien Él le había hecho tanto bien. Y para colmo, aquellos que estaban supuestos a apoyarle en un momento como ese, huyeron. Mateo 26:56 narra lo que ocurrió después. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y a veces surge algo en el interior de nosotros que decimos, qué bárbaros. Pero lo más probable es que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Cristo vivió eso. Y dice que sucedió en Mateo 26:56 para que se cumplan las escrituras. Hasta eso. Pero uno de ellos no se había ido muy lejos. Quería mirar a cierta distancia los acontecimientos
Pedro llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Y allí es descubierto. Tú estabas con él. Y él lo niega rotundamente. Niega cualquier asociación con Jesús. 3 veces y hasta con maldiciones. Yo no tengo nada que ver con el Hijo de Dios. Y Cristo estaba ahí. Y dice Lucas que cuando el gallo cantó, el Señor miró a Pedro. Ahora, ¿cuál era el significado de esa mirada? Hay miradas que hablan, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el significado de esa mirada de Cristo a Pedro? Yo creo que Cristo no le ocultó a Pedro el dolor que fue para él ver al líder que él había levantado negándole de esa forma. Ninguno estuvo allí para consolarle. Ninguno estuvo allí cuando le escarnecieron y le azotaron. Herodes le menospreció. Los soldados le escarnecieron. Ninguno de sus discípulos se levantó para defenderle de las acusaciones de los fariseos. Nadie le puso un brazo en los hombros cuando la multitud gritó: crucifícale, crucifícale, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Estuvo solo. Ninguno de sus amigos con él. Sin embargo, el Salmo 69, si está hablando de soledad, de la soledad principal que está hablando fue de la que Jesús experimentó en la cruz, estando ya en la cruz. Todo eso venía acumulándose, toda esta soledad se venía acumulando y ahora él estaba allí en la cruz y allí él sentía esta profunda, profunda soledad, la falta de compasión, la falta de consuelo. Es otra soledad. Y aun si todos sus discípulos hubieran estado a su alrededor, y aun si todos sus enemigos vinieran a ser sus amigos, iba a enfrentar la cruz con soledad. En ese momento, nada más podía traer consuelo al alma de nuestro Señor que no fuera la presencia de su Padre en los cielos. Esa comunión de la que él menciona en Juan capítulo 17, que decía: yo la disfrutaba, yo quiero volver a tener esa comunión, oh Padre. Esa comunión, dice, no la tenía allí en la cruz. Siempre cuando el Hijo oraba, Dios el Padre le escuchaba. Pero ahora había sido abandonado. No hubo una voz de consuelo. De cuánta bendición hubiera sido escuchar otra vez la voz de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero estaba solo. Y en lugar de eso, sintió abandono. Percibió aún el enojo de Dios por causa de nuestros pecados. Porque Él hizo propiciación por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios, en el 2 Corintios 5, 21. Cuando estuvo muy triste en Getsemaní, se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice el texto. Pero ¿dónde estaba ese ángel ahora? No había ninguno. Estaba completamente solo. La soledad de la cruz era terrible y era parte del plan de Dios para tu salvación y la mía. Salmo 22 es otro salmo mesiánico. Es en él que se encuentra la referencia de lo que ocurrió con sus vestidos. Rifaron sus vestidos, le echaron suertes para ver quién se sacaba la ropa de Jesús. Pero leamos ese salmo a partir del versículo 1, el Salmo 22. Y esa es la experiencia que Cristo hace suya. Dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Cristo vivió esas expresiones del Salmo 22. Y en él se cumplieron las palabras de Jeremías en Lamentaciones 1:12. Escuchen lo que dice Lamentaciones en 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, como ese dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y ese es otro de los textos que utiliza Händel en su oratorio, precisamente después del pasaje del Salmo 69. Dice, ¿hay algún dolor como el que yo estoy experimentando? ¿Hay alguien como yo y no hay consolador? Nadie nunca pasó por un dolor semejante, ni nadie nunca lo experimentará. El ser con mayor dignidad tratado con la peor ignominia. El hombre más inocente tratado como el más vil culpable. ¿Ha padecido alguien lo que nuestro Señor padeció? Dios el Padre lo angustió como a nadie, con el peor de los sufrimientos, para que así nosotros seamos librados del peor de los castigos. ¡Wow! Algunas personas podrían pensar que siendo Jesús Dios, estas cosas era pan comido. Que era como una especie de sufrimiento que no se sufre casi. No, recuerden, verdadero hombre. Verdadero hombre. Su dolor era real. Y fue el hecho de ser Dios lo que le dio eficacia a que todo lo que sufrió lo hizo por los pecadores, para su bien. Pero también es cierto que fueron sufrimientos reales. Como los hombres experimentan soledad, menosprecio, etcétera, etcétera. Por eso John Newton lo dijo muy bien cuando afirmó que Cristo no derivó consuelo alguno del hecho de ser Dios en ese momento. Dios, el Padre, lo había desamparado. Y él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me has desamparado? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Tú eres la respuesta. ¿Por qué me has desamparado? Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Mientras muchos de los siervos del Señor que han experimentado persecuciones y sufrimientos han sido consolados al contemplar el rostro misericordioso de Dios sosteniéndoles, el Mesías no podía tener ese consuelo. Tenía que sufrir y tenía que sufrir solo para cargar la culpa de nuestros pecados, porque Dios le hizo pecado. Y como pecado, ahora el Padre no podía tener ninguna comunión con Él cuando estaba cargando con tu culpa y la mía. La espada del Todopoderoso estaba en contra suya. La tormenta que antes en Getsemaní él veía que se avecinaba, ahora estaba sobre su cabeza y todos los rayos del Altísimo caían sobre él. Una escena que nos muestra cómo Dios ve el pecado, ¿no? La gravedad del pecado. Pero como se dice un himno por ahí, ¿tú quieres saber realmente lo que es el pecado de verdad? Mira la cruz. La cruz es lo que nos muestra lo que es el pecado para Dios. Adán llegó a pecar una sola vez y perdió todo su consuelo y su confianza en Dios.
y trató de esconderse de Dios. Nosotros de alguna manera no vemos el pecado de la misma forma. Lo vemos más ligeramente. Pecamos con pensamientos, palabras, acciones. Y no solo pecados de omisión, sino también de comisión. Innumerables. Pero Cristo, el Cordero de Dios, estaba cargando con todos los pecados del mundo. La carga era terrible y no había consolador. Fuimos propiciados en esa soledad. Fuimos redimidos en esa soledad. Fuimos reconciliados en esa soledad. Jesús hizo expiación por nuestros pecados, precisamente experimentando esa soledad única para que nosotros nunca escuchemos las palabras de Jesús cuando les dijo a los que se perderán: apartaos de mí, malditos. Nunca escucharemos eso de Jesús porque Él lo experimentó de Dios el Padre. Porque recuerden, el infierno es estar en un lugar sin la presencia de Dios. Por eso en Tesalonicenses Pablo dice que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo estuvo dispuesto a encarar esa soledad, ese abandono, para que nosotros nunca más estemos absolutamente solos y huérfanos, sino que estemos eternamente consolados por Dios, para siempre y para siempre. Nunca más solos. Dice Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero Cristo sí fue desamparado para que esa bendición sea nuestra. Y lo dice con énfasis el texto: no, nunca, jamás, no hay manera que te desampare. Y ya eso es una realidad, amados hermanos. No importa la gravedad de nuestra aflicción, de nuestra tribulación, nunca estaremos solos. Por eso me consoló grandemente leer en un libro sobre el buen pastor, y citaban el Salmo 23 y decía, los versículos 1 al 4 del Salmo 23 nos presentan a Dios que va delante de nosotros, el pastor que va guiándonos delante de nosotros. El versículo 5 dice que Él nos prepara mesa, nosotros estamos sentados con Él. Pero luego dice el versículo 6, y Él también está detrás de nosotros como un guardaespaldas. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Estamos rodeados de la presencia de Dios. Nunca más a ser abandonados. Quizás ustedes han escuchado esta ilustración en algún otro momento, pero dice que en una tribu indígena de América del Norte, cuando un niño llegaba a cierta edad, debía pasar por un rito de iniciación para convertirse en hombre. Y una de las pruebas más significativas era pasar una noche solo en el bosque. El padre llevaba al niño con los ojos vendados a un lugar remoto, en medio del bosque, y le quitaba allí la venda y le pedía que debía quedarse sin moverse la noche entera en ese lugar, sin importar lo que él escuchara o sintiera. Y el niño allí estaba rodeado de ruidos inquietantes de todo a su alrededor, ramas quebrándose, animales moviéndose, el frío, la oscuridad. Cada crujido del bosque parecía una amenaza. Y la noche interminable. Sin embargo, el niño tenía que quedarse firme hasta el amanecer como prueba de su valor. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban el bosque, el niño descubría algo sorprendente: que a unos metros de distancia estaba siempre su padre allí, que se había quedado toda la noche vigilándolo, asegurándose de que él estaba seguro. Y ese es nuestro Padre Celestial. Podemos sentir que estamos solos. Podemos solamente escuchar los sonidos de la tribulación y de la aflicción. Pero la realidad es que Él nunca nos desampara, porque ya Cristo fue desamparado a nuestro favor. Él sufrió la soledad de la cruz para que hoy tú tengas la comunión con el Altísimo. ¿No deberíamos disfrutarla un poco más?
¿No deberíamos regocijarnos un poco más en esa gloriosa salvación que costó tanto? De forma que venir a participar de los elementos del pan y del fruto de la vid es hacer confesión, examinarnos a nosotros mismos, pero también hacer nuevas resoluciones de gratitud, de vivir para la gloria de Dios y para los propósitos por los cuales Cristo sufrió. O que el Señor nos ayude. Ese Cristo, Emmanuel, que cuando se encarnó se dijo Dios con nosotros, en otro sentido también se puede llamar Emmanuel. Y es que Dios hoy está con nosotros para siempre. Dios bendiga vuestras almas. ¿Debo concluir aquí en oración? Sí, bien, oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos reflexionar en esta porción de tu palabra. Tú nos has dejado una palabra que es un tesoro. Y podemos sacar joyas hermosas, perlas, diamantes, y traer con palabras de consolación a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por cada promesa que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos meditando y rumiando estas cosas que tú nos has permitido escuchar en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén.